están? Soy Fabián Arari, soy historiador y esto es Un Mundo en Crisis, un programa del canal de Razón y Revolución donde trabajamos sobre política internacional, política argentina y un poco de historia. Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Como vieron, de España. España que tuvo elección en este 23 de julio, pero parece que eso no resolvió nada. España vive de elección en elección y no logra salir de su crisis política. Así que vamos a tratar de intentar escudriñar por qué pasa esto. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, pónganle me gusta y comenten lo que van opinando. Bueno, ¿cómo vamos a armar esta exposición? Que trataremos de que sea breve y vamos a simplificar mucho. Por ahí alguien dice, bueno, pero esto es más complejo. Sí, estamos simplificando porque nos interesa ver el proceso. Primero, vamos a ver qué pasó en las elecciones, como para tener cierta información de actualidad. Luego vamos a tratar de entender la crisis de España, que se remonta al 2015, pero vamos a ir un poquito más atrás. Y por último vamos a examinar el caso de Podemos y la izquierda, digamos, particularista o autonomista. Y por último vamos a hacer algunas recomendaciones de películas que ilustran estas cosas que yo voy a ir diciendo. Bueno, empezamos. Las elecciones. ¿Qué pasó? Primero, ¿por qué elecciones el 23 de julio? No correspondía el 23 de julio elecciones generales. Se llamó a elecciones generales como forma de elecciones anticipadas. ¿Por qué elecciones anticipadas? Bueno, porque el 28 de mayo de este año hubo elecciones autonómicas que fueron un verdadero fracaso para el gobierno de PSOE Podemos. ¿Sí? Este gobierno de España de Pedro Sánchez y Podemos. Estaba Pablo Iglesias, pero se retiró, no importa, Podemos sigue en el gobierno. ¿Por qué le fue mal? Bueno, porque el gobierno pasó, el PSOE sobre todo, pasó de 9 autonomías a 3. Y el PP, el Partido Popular, pasó de 3 a 10. ¿Sí? Es decir, fue un fracaso terrible para el gobierno y un espaldarazo para la oposición. El nuevo mapa autonómico de 19 autonomías, 10 son gobernadas por el PP y 3, tal vez 2, por el PSOE. Hay que ver el caso, sobre todo el caso de Navarra. El de Murcia prácticamente lo tiene liquidado el PP. Bueno, se llaman elecciones anticipadas. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado lo tenemos acá en este cuadro. El PP fue con la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. El PSOE fue con la de Pedro Sánchez. Vox fue con Santiago Abascal. Y Podemos no fue como Podemos, fue como Sumar, ¿sí? Porque es Podemos con alianza de otros partidos que llevaron como candidata a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo de Pedro Sánchez. Es muy interesante cómo un ministro del gobierno va como candidato por fuera del partido que está gobernando. Para que vean un poco la esquizofrenia de todo eso. Y Yolanda Díaz no es estrictamente de Podemos, ¿sí? Bueno, acá tenemos los números. Un poco vamos a hablar o clarificar algunas siglas que para el público no español pueden resultar confusas. Bueno, Partido Popular, PSOE, Vox y Sumar, como dije, son conocidos. RC es Izquierda Republicana de Cataluña, si es un partido, como lo dice el nombre, es un partido autonomista que se reivindica de izquierda, ¿sí? Junts es Junts per Catalunya, que es un partido también más que autonomista, independentista, de Carles Puigdemont, que fue quien llevó adelante el intento del el plebiscito independentista. Y es un partido, Junts per Catalunya, es un partido, digamos, si se quiere, de centro derecha. Algo similar tenemos en el País Vasco con estos dos partidos que vienen abajo, que es el Bildu y el PNV. El Bildu es el partido, si se quiere, de la izquierda vasca, ligado o con afinidad, algún tipo de afinidad a lo que fue en su momento la guerrilla. Y el Partido Nacionalista Vasco es un partido más de derecha, centro-derecha, también nacionalista. Los otros son básicamente Unión del Pueblo Navarro, el Bloque Nacionalista Galego, de Galicia, y la Coalición Canaria de las Islas Canarias.
Bien. ¿Qué es lo que nosotros vemos en general? Lo que vemos en general es que el Partido Popular ganó, pero no puede formar gobierno. Recordemos que para formar gobierno hay que conseguir la mitad más uno de los diputados, que en este caso son 176. El Partido Popular, aún en alianza con Vox, no llega. El PSOE tampoco llega en alianza con Sumar, pero es decir, los que definen son los partidos nacionalistas, digamos, que van abajo de Sumar, ¿no? Ahora, esos partidos no quieren hacer alianza ni con Vox ni con el Partido Popular, sobre todo no con Vox, porque digamos, son tendencias contrarias a los regionalismos y a los nacionalismos particulares. Son partidos, digamos, de la España una, ¿no? Sobre todo del Vox. En cambio, el PSOE y Sumar son más proclives a las autonomías, que significa proclives a dar, digamos, prerrogativas políticas y a dar además plata. Con lo cual, lo más probable es que el PSOE pueda llegar a sumar diputados como para lograr formar gobierno. Necesita los votos de Junts. Junts son los votos de Puigdemont. Puigdemont está, digamos, por decir así, prófugo, porque no fue declarado preso en un proceso por impulsar el independentismo catalán. Tal vez una de las peticiones de Junts es que haya una especie de amnistía para Puigdemont. Puigdemont decía que solamente iba a votar si se volvía a restablecer el plebiscito independentista. Hay otra gente de Junts que dice, bueno, no pidamos tanto, pidamos otras cosas. Hay una negociación. Los escenarios es, o PSOE arma un gobierno con todo el mundo menos Vox y Partido Popular, lo cual sería un gobierno débil porque, digamos, no fue el que, digamos, sacó la mayoría. España tiene un sistema parlamentario por el cual se votan representantes, no se vota directamente al gobernante. Y entonces esos representantes después hacen y deshacen en el juego, digamos, de parlamentario electoral. Decía, una es que el PSOE llegue al gobierno sin ser mayoría, le daría mucha debilidad. Otra es un pacto PP-PSOE, se la ve difícil, el PP dijo que lo va a intentar. Y la otra es una convocatoria a elecciones inmediatas. Tienen hasta agosto para formar gobierno en principio. Yo soy de la idea de que se va a unas elecciones en términos o inmediatos, es decir, agosto, septiembre, o PSOE forma gobierno, pero ese gobierno no se puede sostener, le pasa lo mismo que le acaba de pasar y tiene que llamar de nuevo de elecciones. Es decir, otra vez España va de elecciones en elecciones. Algunas cuestiones importantes sobre esta elección en particular. Mantengamos los ojos en la comparación entre los escaños en 2019-2023. Primero, la desaparición de Ciudadanos. Desaparece Ciudadanos. Ciudadanos era un partido independiente que venía a hacer una especie de reforma de la política frente a los políticos corruptos, sobre todo a partir de los casos de corrupción en el PP que terminaron con la destitución de Rajoy. Y desapareció del mapa. Entre el PP y Vox se lo comieron. En segundo lugar, la caída de Vox y de Sumar o Podemos, más básicamente de Podemos, ¿no? Es decir, estos partidos, digamos, de los extremos empiezan a caer sin que sume el PSOE, si suma el Partido Popular. Después el retroceso de Vox, como digo, un retroceso muy importante, ¿sí? Sobre todo a partir de los fracasos en las gobernaciones de Murcia y Castilla-León, en poco tiempo. Pero lo más importante me parece a mí es el fracaso, o mejor dicho, el retroceso muy grande de los partidos separatistas, todos los partidos nacionalistas, o digamos, de particularismo, ¿no? La izquierda republicana perdió Junts, el Bildu y PNV, es decir, en los Países Bajos eso quedó más o menos igual, pero piensen en todo el resto de los otros, que pasó de 19 a 3, es decir, una caída estrepitosa, que muestra dos escenarios. Por un lado, un aumento del centro político entre el PP y el PSOE, sobre todo digo del PP, un aumento del centro político y una pérdida de los extremos, ya sea de la extrema izquierda, pero mejor dicho, la extrema derecha y eso que aparece como izquierda.
a la izquierda del PSOE, que en realidad estuvo muy mimetizado con el PSOE, ¿no? Y una tendencia, como digo, al centro también en términos geográficos, es decir, partidos más nacionales que regionales, por lo menos en esta elección. Y lo que es interesante es que esta elección, como digo, corta una tendencia que era a los extremos en el arco político y a las periferias en términos de nacionalismo, ¿no? Entonces, esta elección marca un vuelco importante en ese punto, ¿no? Pero también, como digo, marca un descontento y un vaivén de la población, que hasta ahora venía con mucha abstención electoral. En esta elección llegó al 70%, que es parte de, si bien está por debajo, no, digamos, está por encima de las abstenciones importantes que hubo antes de esta elección del 2023. Bien, vamos a tratar de, como digo, el escenario es la crisis no se resolvió, ¿sí? Y lo que no aparece por acá todavía es una variante de izquierda. Vamos a tratar de entender el voto en España, por lo menos en los últimos tiempos, y un poco el voto histórico. Primero, un mapa de España para entender de qué estamos hablando. El que es español va a decir, ya lo conozco, está bien, pero hay gente que no es española. Y tenemos entonces, básicamente, las regiones industriales que aparecen en la región Mediterráneo Norte, digamos, de Valencia y Cataluña, y la región del País Vasco y la región, sin ninguna duda, de Madrid. ¿No? Es decir, Madrid, País Vasco, Cataluña, algo de Valencia, son, digamos, las regiones industriales más importantes. Luego tenemos regiones más rurales, Galicia, Navarra, Asturias, y toda una región más rural que va de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, algo Extremadura, ¿sí? Que son las regiones más sumergidas. Si vemos el mapa del desarrollo, que es mapa de la renta, que es algo aproximado, vemos el predominio del azul, que son las rentas altas, en el noreste, ¿sí? El norte-noreste, con Madrid, y en el sureste, las regiones más pobres, ¿sí? Las regiones con menos desarrollo, ¿sí? Claro que hay burguesía y clase obrera en todos lados, ¿sí? Es una aproximación que estamos haciendo. Si vemos el caso del voto, es interesante porque, por no sé, en esta votación, y me parece que no está muy lejos de lo que puede ser históricamente, lo que vemos es, no necesariamente todas las regiones industriales votan PSOE o PP, y no todas las regiones rurales o sumergidas votan PP o PSOE. Por ejemplo, básicamente el PP muestra una especie de franja diagonal a grandes rasgos que arranca en Galicia y termina en Murcia, pasando por dos distritos de Castilla-La Mancha, Castilla-León, incluyendo Madrid. En este caso, Madrid siempre es terreno de disputas, y el PSOE se queda con el noreste, País Vasco, Barcelona, Zaragoza y no más, Valencia en disputa, pero en principio más ligado al PSOE, aunque es discusión eso. Pero sí, la franja claramente de Andalucía es PSOE, incluyendo Extremadura. Es decir, tenemos una franja diagonal que va de norte a sur y corta España, y que es, digamos, el votante del PP, que tiene que ver con, como digo, con regiones muy rurales, la España vaciada, la España Castilla-La Mancha, Castilla-León, la zona de Galicia, Asturias. Es toda una región que se suele ver de la España vaciada, una España rural o ganadera, ¿sí? Más tradicional, muy semejante a, digamos, el centro rural norteamericano, ¿no? Que votante de Trump, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, a diferencia, como digo, de Estados Unidos, hay un sur rural
que también tiene elementos, se quiere, tradicionales, pero vota PSOE, ¿no? Porque tiene una tradición de izquierda importante. Toda Andalucía tiene una tradición de izquierda importante, lo mismo que en el caso de Barcelona. Si uno pudiera hacer con la lupa, ir a los barrios de Madrid, porque este mapa, digamos, yo lo congelé así, pero uno puede meterse más, y uno va a mirar que los barrios tradicionalmente obreros, con lo que acá sería una Avellaneda, ¿no? Votan PSOE. Estamos hablando de Puente de Vallecas, Villaverde, donde está el famoso barrio San Cristóbal, Carabanchel y Usera, ¿sí? Pero esas no son las únicas regiones obreras de Madrid, ni la clase obrera está solamente ahí. No es como decir que la clase obrera solamente está en La Matanza o solamente está en Avellaneda. No. Madrid lo ganó el PP, lo ganó Isabel Díaz Ayuso, la dirigente que se propone ahora como el gran recambio en el PP, y no lo va a ganar sin el voto obrero, ¿no? Bien. Ese es el mapa en general. Vamos, obviamente, estamos en una crisis. España, desde diciembre del 2015 hasta julio del 2023, tuvo 5 elecciones generales para elegir gobierno. Y a ese periodo hay que sumarle los 2 años de pandemia donde no se votaba. Es decir, España viene una crisis muy importante. Para tratar de entender la crisis, vamos primero a mirar un mapeo, digamos, económico de España. España es un país de 47 millones de habitantes y el principal ingreso, el 12%, perdón, de esos habitantes hoy son migrantes. Es decir, a partir de fin de los 90, a partir del año 2000, España recibe una gran cantidad de inmigrantes, principalmente, en primer lugar, de América Latina, en segundo del este europeo, sobre todo de Rumania, y en tercero de África, básicamente Marruecos. Una inmigración que revierte el descenso demográfico, es decir, si no estuviese la inmigración, España sería un país que se estaría avejentando, ¿sí? Lo cual nos habla un poco de las pocas perspectivas que aparecen en los jóvenes. El principal ingreso de España es el turismo. Le da por año 73.000 millones de dólares. No es mucho, pero es el rubro que más le da. Después tiene rubros, digamos, donde España aparece como uno de los principales productores mundiales, que tiene que ver con el agro y la ganadería. Aceitunas, naranjas, almendras, vinos, aceites, cebada, avena. Y la producción porcina, España es el cuarto productor mundial, de carne porcina. En el caso de industria, tiene una industria España, pero poco competitiva. Es decir, las dos industrias que exportan, que pueden ser remarcadas en términos económicos, son las automotrices y el acero. Y en el caso de las automotrices, donde España tiene mayor ranking, se ocupan en el lugar número 19, lo que, digamos, tampoco habla de España como una potencia industrial, ¿no? Es decir, es evidente que España no logró despegar de su origen agrario. Ni siquiera a partir de las políticas desarrollistas del franquismo de los años 60, ni a partir del despegue de los años 80 y 90, ni con la llegada a la zona euro y la llegada del euro en el 2000, se pudo hacer esto. España hoy tiene un 26% de pobreza, tiene un 15% de desocupación que vino bajando, porque del 2008 al 2013, de eso vamos a hablar. La desocupación en España llegó al 25%. Otro de los ingresos que no dije, aparte del turismo, es la plata que le da el Banco Europeo. España tiene una deuda que llega al 113% de su PBI, ¿sí? En términos políticos, España se ordena en 1978 a partir del Pacto de la Moncloa, que ordena un sistema democrático, que es el sistema democrático que conocemos ahora, el sistema parlamentario, el sistema de partidos y la definición de todos los firmantes del Pacto de la Moncloa, incluyendo el Partido Comunista, obviamente el PSOE. Es una economía capitalista, es decir, eso ya no se va a discutir. La idea de la integración con Europa es toda una cuestión de España. Ahora es un país europeo que, digamos, llega a toda la modernidad de Europa. Hay muchas críticas, incluso muchas risas con eso, pero, digamos, aparece muy fuertemente en ese periodo, ¿no? Que deriva en la hegemonía
del PSOE. No vamos a meternos en el periodo de transición, pero termina la hegemonía del PSOE de 1982 a 1996 con la gobernación de Felipe González. En el 96 se va hacia un sistema bipartidista donde aparece el PP, del 96 al 2004 José María Aznar, del 2004 al 2011 Rodríguez Zapatero, y el 2011 Mariano Rajoy, y ahí empieza la crisis. Primero por la crisis económica, como digo, del 2008. Empieza una crisis muy importante. España recibe la crisis del 2008 mundial muy fuertemente. Como digo, la desocupación trepa al 25%, crece la pobreza, es decir, hay un problema general en España. Eso genera una respuesta política en 2011, tal vez gatillada por los levantamientos en Medio Oriente y en África. Y aparece en el movimiento de los indignados, el movimiento en España llamó 15M por el 15 de mayo, la Plaza del Sol, la acampa en la Plaza del Sol en Madrid, también en plazas en Barcelona y en otras ciudades. Ese movimiento de indignados que, digamos, como ustedes saben, votaban cosas en asambleas, pero después lo vamos a discutir eso, porque hay que ver por qué eso no maduró. Terminó en una cuestión más bien turística y, en términos políticos, derivó en Podemos, ¿sí? Ese movimiento genera, como digo, tantos ciudadanos como partido, ¿no? Por derecha como Podemos, si se quiere, por izquierda, que, digamos, en las elecciones de 2015 rompe el bipartidismo y, digamos, estalla el Parlamento en una fragmentación muy grande, da lugar a elecciones en junio del 2016, unas elecciones que mantienen la parálisis política, porque de diciembre a 2015 hasta octubre del 2016 Rajoy no puede formar gobierno. Rajoy forma gobierno en octubre, a fin de octubre del 16. Pero digamos, empieza un proceso, si se quiere, manipulite, por lo menos en el caso del PP, varios dirigentes del PP investigados por casos de corrupción, digamos, el caso de Rajoy es el más emblemático, que termina, como digo, en la condena en mayo del 18 a Rajoy, Pedro Sánchez, que aparece como el que discute contra Rajoy, presenta la moción de censura, Rajoy tiene que renunciar, es destituido, y el 1 de junio Pedro Sánchez, sin que nadie lo haya votado, toma la presidencia, pero aparece bloqueado por todas partes por el PP, tiene que llamar a elecciones en abril del 19, esas elecciones no definen, no terminan de definir el gobierno, así que hay que volver a llamar a elecciones en noviembre. Y en noviembre se llama elecciones, parecía que no se va a volver a definir nada, que había que volver a llamar elecciones, y ahí viene Pablo Iglesias al rescate del PSOE, ofreciendo, digamos, hacer gobierno con el PSOE a cambio de la vicepresidencia para Pablo Iglesias y los ministerios de Igualdad y de Trabajo, el caso de Irene Montero y Yolanda Díaz. Ahí viene, luego aparece la pandemia, no se vota. Hay una crisis en el 2021 cuando hay elecciones en Madrid, en el cual se presenta Pablo Iglesias y Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata del PP. Hay una paliza de Díaz Ayuso a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias renuncia como vicepresidente y renuncia a Podemos y renuncia, según él, a la política activa. Y el resultado es un gobierno en crisis que en las elecciones autonómicas, como vemos, de mayo recibe una paliza y en julio de 2023 tiene que llamar elecciones anticipadas, que son las que nosotros vimos. Ese es, digamos, el raconto general, como para que se entienda por qué digo que hay crisis política, ¿no? ¿Cómo avanza? ¿Qué es lo que tenemos en general? Bien, en primer lugar, una crisis política muy aguda de los grandes partidos. Si se termina el bipartidismo en 2015, eso todavía no se puede volver a reconstruir, se termina la posibilidad de armar un gobierno fácil, es decir, la burguesía desde el 2015 que no puede armar un gobierno estable, ¿sí? Y ese es un problema, esa es una crisis de hegemonía, ¿sí? Es decir, no hay un pleno dominio. En principio, ¿por qué? Porque hay una crisis
de gobierno, una crisis de personal político. ¿Cómo se expresa la crisis? Bueno, no solamente porque no pueden formar gobierno, sino que la clase obrera o se abstiene o vota por elementos muy dispersos. Y ese es un problema, como digo, para la dominación, porque la dominación no es una cuestión abstracta, hay un punto en el cual requiere de un partido político concreto que gane, que tenga ciertos mecanismos de acceso al Estado, que controle el Estado bajo determinada forma, que, digamos, se legitimice ese gobierno, esa administración. Es decir, la dominación social de la burguesía sobre la clase obrera se tiene que traducir en cosas muy concretas. Y esa traducción en concreto es que tiene dificultades. Aparece con dificultades y con problemas. Y aparece, como digo, con problemas porque efectivamente la clase obrera aparece con una resistencia a esa dominación que se expresa, como digo, en esa forma electoral, ¿sí? Una forma que perfectamente parecería ser una situación ideal para un bonapartismo. ¿Por qué? Porque, digamos, ninguna fuerza logra imponerse, hay una especie de equilibrio de fuerzas políticas burguesas, la burguesía no puede gobernar, la clase obrera no puede terminar de tener una expresión política. Entonces parecería ser el escenario ideal. Y uno piensa, bueno, Podemos o Vox son expresión de eso. Pero como digo, pareciera ser un escenario ideal, porque falta algo. ¿Qué falta? Y falta el desborde de la clase obrera. Es decir, las experiencias bonapartistas en América Latina, más conocidas, las más recientes, el kirchnerismo, el chavismo o Evo Morales, provienen, o mejor dicho, aparecen después de insurrecciones obreras, después de un desborde de la clase obrera, muy importante. Entonces, ahí hay una masa para que el bonapartista pueda trabajar. Y por otro lado, hay una masa por la cual el bonapartista viene a ofrecerse. Hay una crisis que permite la aparición de ese Bonaparte. Acá todavía la clase obrera no dijo presente. Es decir, la clase obrera no dijo presente en términos en las calles, ni siquiera en términos de organización política. Por lo tanto, digamos, mientras falte eso, hay un obstáculo, hay una posibilidad, pero hay un obstáculo fuerte a la consolidación, a un cambio de régimen, o mejor dicho, a una crisis de régimen que permita el cambio de régimen y la aparición de un bonapartismo. Y parte de estos límites son los que queremos examinar. Es decir, ¿por qué la clase obrera no puede darse hoy una expresión? En primer lugar, porque la expresión de descontento tuvo un límite grande, el 15M. Tenemos que volver al 15M, al 2011, a ese proceso de 2011 a 2015, que ante la crisis y ante, digamos, la movilización muy dispersa de la clase obrera, la dirección la tomó la pequeña burguesía. Vamos a explicar. En el 15M hay mucho autonomismo. Básicamente había una negación a constituir una dirección política, una negación a votar un programa político superador de la situación. Y básicamente se concentraba en el problema de la soberanía ciudadana, ¿no? Es decir, somos todos, una mirada liberal, es decir, somos todos iguales, somos todos lo mismo, acá no hay clases sociales, tenemos el derecho a ser bien representados como ciudadanos, no ya como clase. Si no tengo un interés social específico que tiene que ser representado. ¿Se entiende? Y como para el ciudadano no importa el contenido, porque no tiene contenido social, sino su representación, lo que importa son las formas. Por eso la excesiva concentración en esas movilizaciones y ese movimiento en la forma. ¿Sí? La forma de que discutimos, la forma en que votamos, la forma en que nos comportamos, la forma en que hablamos, es decir, la idea de los consensos, el nuevo lenguaje, ¿no? No es raro que el lenguaje inclusivo haya salido de por ahí, ¿no? Es decir, si bien no fue pensado, esto es pensado en las universidades anglosajonas, pero digo que eso sea caldo de cultivo para eso, ¿no? Es cómo nos comunicamos. Muy poco vínculo con la clase obrera, digamos, más sumergida, y uno podría decir con la clase obrera o con el resto de la clase obrera, de acuerdo a el material que estuviese ahí,
¿no? Es decir, si había pequeña burguesía o burguesía con la clase obrera, si había clase obrera recién proletarizada, bueno, con el resto de la clase. Salvo la comisión de desahucios en Barcelona, ¿no? Los desahucios son los desalojos, una comisión para parar los desalojos, esa tenía un vínculo más ligado a la clase obrera. Y de ahí surge este grupo de Podemos, un grupo que no surge de las barriadas obreras, surge de catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, dirigidos por Juan Carlos Monedero, que es un catedrático de número, es decir, un burgués, hecho y derecho, ¿no? Es decir, el proceso de proletarización es más lento en España, sobre todo más lento en universidades como la Complutense de Madrid, y alguien que es catedrático de número, digamos, no es un obrero, ¿no? Como digo, incluso él, que hace los primeros escritos, explica que Pablo Iglesias es el que dio la cara, que aparecía como candidato. ¿Por qué? Porque él se la pasó 2 años viajando por España dando conferencias. Bueno, ese es el origen, digamos, de Podemos. Recordemos que eso también surge a partir de un programa llamado La Tuerca, de Telecá Vallecas. Ahí sí hay una ligación con el barrio Vallecas. Pero recordemos que en ese programa y en ese grupo, junto con Pablo Iglesias, estaba Isabel Díaz Ayuso. Sí que eran compañeros de universidad, se iban de cañas, como le dicen, de tragos. Es decir, Podemos nace en ese mismo medio de la pequeña burguesía y burguesía enojada. Si bien hay elementos, como digo, de proletarización. La idea, una de los puntos de Cambiemos es la llamada herencia de los 20.000 euros, que es una especie de voucher. Vos cumplís 18 años, yo te doy 20.000 pesos y bueno, con eso hacés lo que quieras. ¿No? La idea es, bueno, algo te damos, sí, está bien, pero un obrero, una persona que viene de una familia muy sumergida, vos le da 20.000 euros y con eso lo usa para que su familia coma, y otro lo usará para el negocio del padre, y otro lo usará para la empresa, y otro lo usará para pagarse una universidad de lujo. Es decir, esta es una idea de Tomás Piketty, ¿no? La idea es que los jóvenes puedan estudiar o poner en marcha proyectos laborales o empresariales. Una idea muy liberal, incluso muy ligada al voucher de Milei, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, los fracasos de Irene Montero, ministra de Igualdad, que fue corrida de la campaña, iba a ser candidata, dejó de ser candidata por el fracaso de su reforma, la reforma de las leyes de penas de abusadores y agresores sexuales. La reforma se llamó Solo sí es sí. Es una reforma que, digamos, unificaba la figura de agresión y de abuso sexual, abuso sin violencia y agresión con violencia. Las unificaba, pero que está bien eso. ¿El problema cuál era? El problema era que no corría las penas mínimas. Entonces, ¿qué pasó? Todos los agresores sexuales, incluso los violadores, empezaron a pedir reducción de penas, lo consiguieron, y en pocos meses más de 1.000 agresores sexuales y violadores fueron liberados o sus penas fueron bajadas. Un fracaso terrible que obviamente derivó en un enojo muy grande de todo el mundo feminista, porque no importa, digamos, más allá de la buena o mala intención que vos tengas, si sos un improvisado, haces desastres y perjudicás a la gente. Las cosas hay que hacerlas con seriedad. Bueno, y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, hizo una reforma laboral que el PP apoya y que da lugar a los contratos formativos, que básicamente esos contratos de precarización laboral de periodo de prueba, ¿no? Digamos, la gente de Podemos dice que tiene otras cosas que mejoran la reforma del 2012. La cuestión es que el PP está muy de acuerdo, y la cuestión es que eso ni levantó los salarios ni cambió la realidad laboral de los trabajadores españoles. Entonces, ¿por qué digo que este movimiento de izquierda, o llamado de izquierda, tiene, digamos, es pequeño burgués? ¿En qué sentido? Digo, primero, es importante este análisis y este balance, porque muchas organizaciones, primero porque, como vamos a ver acá, Pablo Iglesias está muy ligado a Cristina Kirchner, no solamente se reunió, sino más la apoyó en un tuit, acá lo vemos, pero además mucha izquierda llamada revolucionaria en Argentina y en otros lugares de América Latina tiene vínculos o tiene afinidad con Podemos, e incluso sigue esa rienda de Podemos, que es la rienda de Syriza en Grecia, ¿no? Ese acomodamiento al sistema, ese coqueteo con el sistema. ¿Por qué decimos que es una
dirección de pequeña burguesa. Bien, puede ser que mucha población que estuvo en el 15M, que incluso estuvo en ese movimiento, que estuvo en Podemos, que está ligado a esos movimientos autonomistas o populistas, incluso Podemos se llama populista, tengan un elemento de pequeña burguesía proletarizada, es decir, ya clase obrera. Puede ser, sí. De hecho, digamos, muchos docentes no universitarios y algunos universitarios en realidad son clase obrera o profesionales que han sido proletarizados. Pero en tanto y en cuanto, primero, no reconocen esa proletarización y su programa es evitar esa proletarización y volver a su situación anterior, lo que está proponiendo es un programa de otra clase, es decir, de la burguesía o la pequeña burguesía. Y eso significa que la dirección de ese movimiento no es obrera, por más que esa persona haya sido proletarizada. Es un movimiento pequeño burgués porque la dirección y el programa lo son, ¿no? Como digo, es un movimiento que no busca asociarse con otras fracciones de su clase, sobre todo las más sumergidas, ¿no? Es decir, busca al revés, poner un límite. No, yo no soy un obrero, A mí devolveme a mi situación anterior, porque yo no soy obrero. Entonces, eso es importante. Por eso es un movimiento pequeño burgués. No, como digo, porque las personas que lo lleven adelante sean necesariamente todas pequeñas burguesas o burguesas, ¿no? Aunque, como vimos, hay algunos que son casos emblemáticos. Y eso lleva una especie de orfandad de la clase obrera, porque incluso la izquierda, que se dice revolucionaria, es una izquierda en España, por ejemplo, muy academicista. ¿Qué significa eso? Que tiene el programa pequeño burgués, que está embanderada en el ascenso académico y por lo tanto la promoción económica, que busca no proletarizarse, está concentrada en no proletarizarse, no está concentrada en ir a la búsqueda de la clase obrera y organizarla. Entonces está en la búsqueda de su integración. Y eso obviamente la inhabilita para constituirse en una vanguardia revolucionaria. Entonces la clase obrera tiene una orfandad muy grande. Y por eso no vemos manifestaciones de masas importantes, manifestaciones de masas organizadas, manifestaciones de masas con una cuestión política, ¿no? Es decir, el elemento más sumergido de la España todavía no dijo presente. Estamos a la espera de eso. Y es necesario reconstruir en España para estimular y para poder dar cauce a eso una izquierda socialista y revolucionaria en serio, que tenga el carácter de centralización, es decir, que no se deje llevar por las autonomías, por, digamos, los tradicionalismos, ¿sí? Por esa dispersión a la cual se somete la clase obrera. A la clase obrera se le somete a una fragmentación y a una dispersión. Fragmentación entre diferentes capas, ¿no? Es decir, los que trabajan en blanco, los que trabajan en negro, los que están desocupados, es decir, una cantidad de fragmentación de la clase obrera y una dispersión geográfica, es decir, los que se creen catalanes, los que se creen vascos, los que se creen navarros, los que se creen aragoneses, una dispersión enorme, que es la idea de las identidades, que está realmente destruyendo a la clase obrera. Es el cáncer de la clase obrera, esta idea de las identidades. Hace falta una izquierda que pelee contra eso, es una clase obrera de todo el país y ofrezca una salida con un plan de gobierno para una España socialista y unificada. ¿Sí? Bueno, acá llegamos con el análisis. Vamos a hacer una breve recomendación de películas, muy breve porque tenemos poco tiempo. Películas sobre el momento de instauración del régimen político español, Solos en la madrugada, de José Luis García, de 1978, que tiene una visión muy positiva de eso, incluso algo nostálgica. El Jardín de las Delicias, crítico de Carlos Saura, de 1970. La Escopeta Nacional, impresionante, Berlanga, 1978, hay que verla, porque es una muy buena crítica a eso. Y 7 días de enero, de Juan Antonio Bardem, para mí el mejor director de la historia de España, el tío de Javier. 7 días de enero de 1979, que muestra el asesinato de dirigentes comunistas en medio del proceso de la Moncloa.
para ver La clase obrera. Dos películas del cine kinky. El cine kinky es el cine que mira más que nada el lumpen proletariado, pero es interesante, aunque digamos, el eje son los delincuentes, ver el barrio, ¿sí? Perros callejeros de Antonio de la Loma de 1978, que uno ve ahí que Pizza Birra Faso, una película emblemática de la Argentina que se llamó El Nuevo Cine Argentino, atrasaba 15 años, porque Perros callejeros es Pizza Birra Faso 15 años antes. Y La estaquera de Vallejas, de Lois y la Iglesia, otro de los grandes directores del cine kinky, también para ver Vallecas. Y después 4 películas sobre la evolución de la clase obrera, ¿no? A través de los años. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? De Almodóvar, de 1984, muy interesante, un barrio obrero y la situación de la mujer. Barrio, de Fernando León de Aragona, para mí, el mejor director de las últimas décadas de España. Del 98 esta película, Barrio, y Los lunes al sol del 2002, las dos de este director, sobre Barrio, sobre una familia obrera en monoblocks, Los lunes al sol sobre los desocupados en Galicia, y En los márgenes de Juan Diego Botto, que digamos reconstruye, mejor dicho, la herencia del 15M, la herencia obrera del 15M, porque trata de un militante contra los desahucios, que es algo que quedó del 15M. Muy recomendable esa película. Bueno, con eso cerramos acá, redujimos el tiempo. Como les digo, si les gusta el canal, para suscribirse al canal van a ver no solamente esta columna, sino otras columnas, la de Eduardo Sarteri, la de Romina de Luca, la de Nicolás Villanova, por ahora. Así que suscríbanse, que es completamente gratuito. Pónganle un like a este video, así se expande y más gente lo puede ver, si les gustó, obviamente. Y una buena comentada. Coméntenme qué piensan de esto que dije sobre España, de qué quisieran que hable. Y si hay películas que se me escaparon y no recomendé, también pónganme en los comentarios abajo que yo los leo. Nada más, muchísimas gracias y los espero en la próxima entrega de Un Mundo en Crisis.